con respecto a las otras logias del país, la de Corrientes es una de las más antiguas, ¿no? Sí, son logias muy antiguas, tienen mucha tradición. Muchas veces la logia no ha trabajado de manera permanente a lo largo de la historia. Se suspenden los trabajos por distintas circunstancias, normalmente por circunstancias políticas. Cuando existieron gobiernos de facto, los masones siempre fuimos perseguidos, casualmente por ser libres pensadores y por fomentar las libertades y el libre pensamiento de los hermanos y del mundo profano. Siempre peleamos por la libertad en su máxima expresión. Entonces la masonería, cada vez que lamentablemente en algún país existió un gobierno de facto, siempre fuimos perseguidos. Por eso también hay una tradición que es importante hacer conocer y resaltar, que en muchas logias, muchos hermanos trabajan con nombres simbólicos representativos de personajes ilustres, casualmente para permanecer en el anonimato en los registros para evitar persecuciones. Para desmitificar un poco el cierto temor que se tiene con respecto a las logias, ¿cómo es una tenida normal? Mire, el temor es por desconocimiento, porque acá esto es un templo de ideas donde se trabaja para intentar de mejorarse primero uno mismo, para de esa manera mejorar la convivencia y mejorar toda la sociedad. La gente realmente desconoce el tema de la masonería y siempre existió un tabú por la sencilla razón de que fomentamos el libre pensamiento, y cuando se fomenta el libre pensamiento existen muchas instituciones que se sienten tocadas. ¿Por qué? Porque no les conviene que existan libres pensadores. Nosotros no aceptamos ningún tipo de dogma. Esto no es una religión. Acá no se tratan temas religiosos y podemos y aceptamos distintas maneras de pensar, y en nuestra logia hay hermanos que profesan distintas religiones, que eso no es incompatible con la masonería como comúnmente se quiere hacer entender. La logia Constante Unión es la más antigua del país en funciones. Fue creada el 12 de agosto de 1834, fue fundada por un correntino ilustre como lo fue Genaro Verón de Estrada, con la colaboración de Ángel María Núñez, que era un coronel, y Manuel de Olazábal, que fue decán de San Martín. Obviamente que San Martín fue un destacado masón, un masón que luchó por la independencia de América como tantos otros, como Washington, como Bolívar, etc. Y se funda la logia Constante Unión en 1834, pero todavía no existía la Gran Logia Argentina. Entonces dependía o integraba un gran oriente masónico que había en Montevideo. Recién en 1858, cuando la Gran Logia Argentina ya existía desde hacía un año, se integra la Constante Unión a la Gran Logia Argentina y recibe el número 23 de la cronología. Pero tenemos entonces que es la logia más antigua del país en funciones, aunque hubo otras, como la Lautaro, por ejemplo, por decir una de las más conocidas, pero ya no existen. En cambio, la Constante Unión tiene la particularidad de seguir funcionando desde entonces. Es más, aquí en la pared, detrás nuestro, tenemos un documento de 1858 en donde firman todos los presentes el momento en que la logia formalmente se afilia a la Gran Logia Argentina. Toda logia masónica tiene que funcionar y depender de una gran logia, porque si no es irregular, automáticamente, no tiene trascendencia, ¿no es cierto? Bueno, así es el comienzo de esta logia, a la que pertenecieron notables personajes, o la visitaron personajes como Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, que estuvo de visita, José Hernández, que fue oficial de la logia y ocupó la veneratura durante algún tiempo en forma provisoria, pero fue orador de la logia, fue secretario, nada menos que el autor del Martín Fierro. Él, cuando vivió acá en Corrientes, se dice que empezó a escribir su obra máxima. Luego la concluyó en Santana do Livramento, en Brasil, y la editó 2 años después en Buenos Aires. Les digo algunos nombres, pero... Cuando él dice los hermanos sean unidos. Esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Es muy probable
que lo haya escrito pensando en los hermanos masones. Porque así se llaman ustedes, ¿no? Hermanos. Es más, la esposa de un hermano es nuestra cuñada. Es una manera simpática, familiar de nombrarnos, ¿verdad? Y bueno, pero no fue la única, la Constante Unión fueron varias las que se fundaron en el siglo XIX y comienzos del XX en la provincia de Corrientes. Actualmente funcionan 4 logias simbólicas, como son estas que estamos nombrando: Humanidad, Ágora, Hijos de la Luz y el Arte, y una logia filosófica que es la que da los grados altos, hasta el 18, que se llama José Hernández precisamente. Esas son las logias masculinas que funcionan en este recinto de San Martín al 700, pero también funcionan, porque se les facilita el local, 2 logias femeninas. Una es Palas Atenea y otra Estrella Federal. Y acá conmigo se encuentra el venerable maestro de la logia Humanidad número 129, fundada en 1896 en Corrientes. En cuanto a los simbolismos que podemos observar aquí en esta logia, que es el templo donde se reúnen y que ustedes llaman tenida, ¿qué podemos observar? ¿Cuáles son los símbolos que hay acá? Toda logia está integrada por muchos símbolos que los masones le damos distintas representaciones. Ustedes van a prestar atención que son siempre símbolos que están ligados o tienen vinculación con la tarea de albañilería. ¿Por qué masón significa ser albañil? En un primer momento, ¿no es cierto?, los masones fueron los que construyeron catedrales e iglesias, y después se empezó a trabajar, ¿no es cierto?, se dejó de lado esa masonería operativa y pasamos a trabajar como trabajamos en las tenidas, que son trabajos simbólicos, representativos. Todos los signos que ustedes ven son siempre con vinculación a las tareas de los albañiles. Van a ver la escuadra, el compás, el nivel, la plomada, la regla. Acá tenemos distintos símbolos, ¿no es cierto? La escuadra, el mallete, cada símbolo tiene distintas representaciones, siempre filosóficas, porque los masones nos reconocemos por palabras, signos y toques que nos permiten diferenciarnos, nos permite vincularnos entre nosotros y reconocernos a nivel universal, sin muchas veces en distintos idiomas, son siempre los mismos signos, los mismos toques, las mismas palabras. Es decir, la masonería es universal, no es de la Argentina, no es de Corrientes. Y para que una institución así perdure en el tiempo, tenemos que cumplir determinados rituales que son de cumplimiento obligatorio, desde la forma de vestirnos, desde la forma de otorgar la palabra. Tenemos una forma distinta de caminar dentro del taller, que por ese motivo el salón que ustedes presenciaron se llama de Pasos Perdidos, porque acá caminamos con pasos ritualísticos. Los pasos perdidos significa que cada uno puede caminar como quiere. Acá dentro del taller no se puede caminar como quiere, tenemos una manera distinta de caminar. Ahí viene que en el Congreso de la Nación también existe un salón de pasos perdidos, porque fue construido el Congreso por masones. Entonces ustedes van a ver tanto que se denomina salón de pasos perdidos, pero casualmente porque tiene su origen en masones. Inclusive hasta el piso ustedes van a ver que son mosaicos distintos a los que comúnmente se ven que eso tiene una representación también que significa la hermandad entre todos los masones que tiene que haber en todo el universo, ¿cierto? La fusión de razas, el blanco con el negro.